Ahora sí, chicos. Estudiantes perpetuo, tengan todos ustedes muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy continuamos con la clase que vamos a tratar el día de hoy de las empresas. Recuerden que la clase anterior estuvimos tratando la primera parte de las empresas, porque las empresas es un tema muy amplio, jóvenes. Mayormente cuando hablábamos, estábamos hablando de empresas, es el lugar donde principalmente donde se combinan los elementos, o mayormente se combinan los elementos capital, recursos, jóvenes y trabajo. ¿Para qué principalmente? Para principalmente obtener bienes y servicios, que estos bienes y servicios sirven para satisfacer, jóvenes, las necesidades de la población. ¿Por qué no decirlo, jóvenes? Para formar una empresa tenemos que tener una capacidad, jóvenes. Todas las personas tenemos una capacidad de ser emprendedores, pero mayormente lo que se necesita es la voluntad de querer hacerlo, jóvenes. No tratar de criticar al otro, sino que también tienen ustedes, jóvenes, también tienen esa opción de querer ser emprendedores, pero todo está en la decisión que cada uno de ustedes tiene que tomar. Ahora sí, jóvenes, el objetivo principal de un empresario o una empresa es obtener utilidades. ¿Qué significan las utilidades? Las ganancias, jóvenes. Pero lo que principalmente cuando busco como empresario es, jóvenes, incrementar mi producción. Y sobre todo que mi producción tenga demanda en el mercado. Tenga gran demanda en el mercado. Y si tiene gran demanda en el mercado, voy a maximizar mis ganancias. Ahora sí, jóvenes. Como yo les decía, también habíamos tratado sobre mayormente dentro de estos, las empresas se clasifican de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos empresas públicas, que son las que son administradas, jóvenes, mayormente creadas con un capital, son aquellas que son creadas, jóvenes, con un capital del Estado, jóvenes, o pertenecen al Estado. Las empresas públicas, por ejemplo, el Hospital Jamo, los colegios estatales, por ejemplo. Ahora sí, cuando hablamos de empresas privadas, jóvenes, son aquellas que el capital proviene de particulares. Por ejemplo, Virgen Perpetua del Socorro. Por ejemplo, jóvenes, la Clínica de la Familia. Son entidades privadas que cobran por brindar un servicio, jóvenes. Y también tenemos, jóvenes, las empresas mixtas. Proviene una parte del Estado y la otra de particulares. Por ejemplo, la telefonía, jóvenes, es empresa del Estado, pero le dan concesiones por cada cierto tiempo el Estado. Por ejemplo, Movistar, su concesión lo ha ampliado hasta el 2030, por ejemplo, brindando el servicio a la población. Ahora sí, por ejemplo, hablamos también de algunas empresas privadas, empresas mixtas, cuando el seguro brinda servicios, jóvenes, por decir, le da oportunidades a los mototaxistas que también pueden afiliarse al seguro, pero tienen que pagar, jóvenes, tienen que pagar un derecho de inscripción y para poderlos atender. Ahora sí, jóvenes, si habíamos visto las empresas públicas, privadas, mixtas, también habíamos visto las siguientes, jóvenes. Según el tamaño de la empresa, habíamos mencionado también de las microempresas. Una microempresa es aquella que está conformada por es decir, no sobrepasan los 10 trabajadores. Cuando hablábamos de que no sobrepasan los 10 trabajadores, podría ser, por ejemplo, un restaurante. Un restaurante donde, por ejemplo, el mismo dueño es un trabajador, chicos. Es un trabajador. Por ejemplo, hay restaurantes donde el número de sus trabajadores no sobrepasan los 10. Cuando no sobrepasan los 10, chicos. Y cuando no sobrepasan los 10, forman parte de la microempresa. A ver. Y entonces, por ejemplo, hay ferreterías que tienen menos de 10 trabajadores. Por ejemplo, si hablábamos de la ferretería María Soledad, tiene más de 10 trabajadores. ¿Por qué? Porque tiene sus sucursales y no forma parte de la microempresa. Por ejemplo, jóvenes, pero cuando hablábamos, por decir, hablábamos de la ferretería económica. La ferretería económica tiene más de 10 empleados, pero se considera microempresa porque a sus trabajadores jóvenes son trabajadores que mayormente no les brinda todos los derechos de acuerdo a ley. Porque cuando uno forma parte de una empresa,
por ejemplo, tiene que gozar de todos los beneficios hoy en día de acuerdo a ley. Si no, el Estado a través de sus entes reguladores jóvenes sancionan a estas microempresas. Por ejemplo, ¿qué pasaría, jóvenes? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si van a esa ferretería y piden a sus trabajadores si tienen un seguro de salud o si tienen vacaciones? Si no, a estos chicos, si no posee esta microempresa, jóvenes, es sancionada. Como les decía, las microempresas son de 1 a 10 trabajadores. Por ejemplo, un señor que es vendedor ambulante, o el señor que tiene su triciclo donde vende periódicos, es una microempresa. El señor que tiene una panadería, jóvenes, también es una microempresa. Ahora sí. Y el Estado los ampara y los protege, jóvenes, o le da todas las oportunidades de poder progresar. No olvidemos que habíamos hablado de microempresa, de 1 a 10 trabajadores. La pequeña empresa de 10 jóvenes, de más de 10 trabajadores. Ahora sí. Pero también, jóvenes, también habíamos mencionado sobre la mediana empresa, que por ejemplo, jóvenes, en la mediana empresa son más de 10, es decir, mientras que en la segunda, jóvenes, es de 10 a 50 trabajadores jóvenes, la mediana es de más. Ahora sí. Pero también habíamos visto, jóvenes, según la relación jurídica. ¿Qué significa según la relación jurídica? Mayormente, cuando las empresas jóvenes tienen mayor protección, mayor amparo legal. Es decir, jóvenes, es una persona jurídica, por ejemplo, las empresas según su aspecto jurídico. Por ejemplo, puede ser una persona de derecho privado constituido mayormente en estas empresas. Por ejemplo, dentro de estas empresas están, por ejemplo, la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Qué es la empresa individual de responsabilidad limitada, jóvenes? Mayormente es una persona jurídica que se encuentra, jóvenes, que se encuentra mayormente, es una persona jurídica que mayormente se encuentra, jóvenes, mayormente son empresas individuales de responsabilidad limitada. Estas empresas, jóvenes, mayormente tienen actividades de comercio. Se dedican a comercio, jóvenes, a las manufacturas, al servicio, jóvenes, o a la extracción u otras actividades, mayormente. Ahora sí, cuando hablábamos de una empresa de responsabilidad limitada, jóvenes, mayormente, por ejemplo, podemos decir el colegio privado Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Qué significa? Es una empresa individual de responsabilidad limitada. Empresa, jóvenes, el colegio, por ejemplo. Ahora sí, toda empresa industrial de responsabilidad limitada, jóvenes, siempre es comercial. A ver, y mayormente está amparada con escrituras públicas. ¿Por qué, jóvenes? Para poder funcionar esta empresa individual de responsabilidad limitada, tiene que, por ejemplo, jóvenes, tiene que cumplir todos los derechos. ¿Le dan 30 segundos? Dime. A ver, chicos, seguimos. A ver, como habíamos mencionado, dentro de las empresas individuales de responsabilidad limitada, la responsabilidad de la empresa está limitada según el patrimonio y el titular, jóvenes, y no responde principalmente a las obligaciones contraídas por estas. Ahora sí, como les decía, una de las características de las empresas, principalmente su conexión, es por escrituras, jóvenes, es por escrituras públicas. Ahora sí. Porque para poderse transformar en una empresa tiene que protegerse a través, jóvenes, estar constituido a través de un registro público. Hoy, chicos, para poder transformarse en una sociedad de cualquier tipo. A ver, y toda empresa tiene que formalizarse. Dime, por favor, dime. Ya, mira, ahí está una planta en ONI y gritas, y van a hacer, ahí toca, y subes afuera hay una escalera afuera. Y tocas el timbre y ahí te van a atender, mi señora, te va a recibir, ¿ya? A ver, chicos. Como yo les decía a ustedes, dentro de estos tenemos las empresas individuales de responsabilidad limitada. Ya lo habíamos tratado anteriormente.
Pero también dentro de esto, por su aspecto jurídico, también jóvenes, tenemos las sociedades mercantiles. A ver, chicos, ¿qué son sociedades mercantiles? Mayormente son un grupo de socios jóvenes en el cual, por ejemplo, forman parte de una sociedad. A ver, pero son personas jurídicas que a través de acuerdos jóvenes o según ciertas reglas desean formar jóvenes una sociedad. O son varias empresas que se unen para tratar de formar una sociedad. O, ¿por qué no decirlo? Varias personas que tienen un capital y desean jóvenes formar una gran empresa, como forman parte de las sociedades mercantiles. ¿Por qué no decirlo? Son personas jurídicas, constituido por las reuniones jóvenes que aceptan poner ciertos requisitos entre ellos. ¿Para qué? Principalmente para ofrecer bienes y servicios. Chicos, mayormente lo que buscan todas sociedades o toda empresa, buscan obtener fines lucrativos. Un fin lucrativo significa tener ganancias. Y ante la sociedad peruana, jóvenes, las sociedades mercantiles están reglamentadas. Es decir, están reguladas, jóvenes, a través del Estado. Ahora sí, dentro de las sociedades mercantiles, jóvenes, mientras que había mencionado, las sociedades mercantiles son la reunión de varios pequeños empresarios, jóvenes, de pequeños empresarios o de grandes empresarios que quieren formar una asociación. Estas son las sociedades mercantiles. Dentro de las sociedades mercantiles tenemos las siguientes, jóvenes. Por ejemplo, habíamos visto también el día de ayer también habíamos tratado de una de las sociedades mercantiles, es la sociedad en comandita, las sociedades comanditas, chicos. Las sociedades comanditas, jóvenes, mayormente están constituidas por dos clases de socios, los socios gestores y los socios comanditarios. Y el máximo de ellos es ilimitado. Ahora sí, chicos. La mayoría de ellos aportan su dinero, jóvenes, para tratar de formar una gran empresa. La mayoría de ellos. Como ya lo había mencionado anteriormente, sus fines son lucrativos. Ahora sí, chicos. Ahora, dentro de esto, al formar una empresa, al formar una empresa entre ellos, entre varios socios, chicos, forman sus acciones. Dentro de estos socios tenemos los socios comanditos o los socios comanditarios, jóvenes. El socio comanditario es el que aporta el capital. Él no participa en la administración de la sociedad. Entre ellos, en otras palabras, yo pongo mi dinero, pero chicos, yo no participo en la administración de la sociedad. ¿Qué significa? Entre ellos, jóvenes, y entre los demás socios designen, quién va a ser la persona que va a dirigir o administrar esa empresa. Los socios comanditarios. Que quede claro. El socio comanditario aporta su dinero, pero no participa en la administración de la sociedad. Chicos. Ahora sí. Chicos, el monto de su aportación es limitado, pero los socios comanditos, jóvenes, es el socio que tiene administración de la sociedad. Por ejemplo, María aportó para formar una sociedad conmigo y yo no quise estar a cargo de la administración, yo no quise participar ni de la administración, chicos, pero sí, jóvenes, sí participé de los beneficios que obtiene esta empresa, significa mis ganancias. Pero, ¿qué es lo que significa la sociedad comandita? Cuando hablamos de los socios comanditarios, jóvenes, son aquellos que participan en la administración y entre ellos designan, jóvenes, quién es la persona que va a dirigir la empresa. Y entre estos socios van a controlar y van a ver la marcha de esta empresa. Y depende, jóvenes, de sus obligaciones o de la manera como ellos están trabajando. Hablamos de los socios comanditarios. Dentro de las sociedades comanditas, jóvenes, tenemos dos tipos de sociedades comanditas. Las sociedades comanditas simples y las sociedades comanditas, jóvenes, por acciones. Ya lo había mencionado, sociedades comanditas por acciones, jóvenes, que mayormente los socios comanditarios, como ya les había manifestado, los socios comanditarios son los que participan en la administración de la empresa. Los socios comanditarios. Ahí, chicos, de manera, jóvenes, estos socios comanditarios participan en las acciones. Y de acuerdo a estos jóvenes, de acuerdo a la empresa, si la empresa tiene una buena proyección, si la empresa logra prosperar de una manera adecuada, mayormente de hecho que sus acciones suben. Y cada uno de estos socios
de estos socios comunitarios están obligados al pago de sus acciones y aportaciones. Ahora sí. Pero en cambio tenemos la sociedad comandita simple, es aquella que existe bajo razón social y se compone de uno o varios comanditarios que tienen una responsabilidad pero solamente limitada del monto de sus aportaciones, mientras que en el otro es más obligaciones. En la sociedad comandita simple, jóvenes, la responsabilidad limitada es limitada de acuerdo al monto de las aportaciones. Si habíamos visto de la sociedad en comandita, también habiendo jóvenes, tenemos la sociedad, por su aspecto jurídico también, aparte, sociedades comanditas, sociedad, chicos, y comanditarias, jóvenes, tenemos la sociedad colectiva. La segunda sociedad jurídica, aparte de la sociedad en comanditaria, tenemos la sociedad colectiva. Ay, chicos, su nombre es bien conocido. Son una sociedad de personas que tienen principalmente un objetivo, ya lo había mencionado. Toda sociedad busca tratar de obtener fines lucrativos. Toda sociedad o toda empresa. A ver, sus socios aquí en esta sociedad se conocen con el nombre de socios colectivos. A ver, como mayormente, así como aportan su capital y trabajo, mayormente teniendo una responsabilidad limitada y solidaria. Significa que están ahí verificando la marcha y funcionamiento de la empresa, si está generando buenos ingresos, jóvenes, o tratar de dar un buen asesoramiento. En nombre de estas empresas, jóvenes, de la sociedad colectiva, jóvenes, mayormente es conocida como el nombre de SIA o hijos o hermanos. Sociedad colectiva o compañía e hijos hermanos. Hey, chicos, ningún socio puede transmitir su participación. ¿Qué significa? Yo no puedo darle derecho que participe por mí a otra persona. Ahora sí, dentro de esta sociedad colectiva, jóvenes, se hace a través, está bien, tienen la administración, pero se hace a través de votación por personas, jóvenes, para designar la marcha o quien toma a cargo la dirección de la empresa. ¿Quién de estos mismos socios toman la marcha o dirección de la empresa? No tratan de elegir a un directorio a una persona porque tiene buen currículo o buen expediente, no. Según jóvenes, la persona indicada para que pueda llevar adelante la empresa. A ver, todos los socios tienen responsabilidad. Su responsabilidad es ilimitada. Dentro de esta sociedad, sociedad anónima, tenemos la sociedad colectiva, también tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de la responsabilidad limitada, los socios aportan el capital por igual. Todos aportan su capital por igual. No significa que como en otras, en las sociedades anónimas, la persona que aporta más tiene el control tiene un poco más de poder en una empresa. Pero en cambio en la sociedad de responsabilidad limitada, no, jóvenes, los socios aportan todos por igual. A ver, chicos, y reciben utilidades de acuerdo al porcentaje del capital total que poseen. Ahora sí, los números de socios en la responsabilidad limitada, jóvenes, es desde 2 a 20 socios. Desde 2 a 20 socios. Ahora sí, como yo les había mencionado, en esta sociedad de responsabilidad limitada se presenta como una sociedad mercantil de tipo capitalista. ¿Qué es lo que busca la sociedad de tipo capitalista, jóvenes? Obtener ganancias. O tienen un fin, mayormente, como yo les decía, un fin lucrativo, jóvenes. Yo les había mencionado a ustedes. Un fin lucrativo. Por eso se dice que se presenta como una sociedad mercantilista de tipo capitalista. Ahora sí, ¿qué es lo que busca la sociedad capitalista? Busca obtener ganancias. Hey, chicos, el capital social o el capital de todas estas acciones, jóvenes, es de acuerdo a las aportaciones de los socios. Si esta empresa ha sido bien dirigida, jóvenes, y tiene buenos ingresos, la repartición es entre todos los socios. Ahora sí, si tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, ahora sí tenemos la mayormente conocida, jóvenes, como la sociedad anónima. Es una empresa mayormente que está conformada por 3 o más personas, las cuales se les denomina socios. A ver, chicos, la responsabilidad de sus socios es limitada. Es decir, ¿qué significa esto?
que solo responden de acuerdo a las aportaciones que cada uno de ellos ha realizado, de acuerdo a sus aportaciones. Ahora sí, si hablamos de estas sociedades anónimas, las sociedades anónimas son de varios, la mayor reconocida es la sociedad anónima cerrada. Ahora sí, chicos, ¿qué significa esto? En las cuales la sociedad anónima cerrada hay de dos tipos, abiertas y cerradas. Mayormente las sociedades anónimas cerradas son en las cuales no se puede hacer ofertas al público de sus acciones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, recuerdo yo hace mucho tiempo, jóvenes, yo recuerdo jóvenes que hace mucho tiempo traté de, cuando yo estaba hace mucho tiempo cuando el gobierno de Alberto Fujimori empezó a vender las acciones de la empresa telefónica. ¿Y saben qué? La mayoría de la población, por ejemplo, de la población que se encuentra primero en nuestro peruana, empezó a comprar, aquellas personas que tenían dinero, empezó a comprar las acciones jóvenes de Telefónica. Pero posteriormente, jóvenes, vino una persona, posteriormente, después de dar las acciones a los peruanos, posteriormente entró a funcionar un capital extranjero. ¿Qué significa? Mayormente Telefónica, sus acciones fueron vendidas a nivel jóvenes a todo el público. En cambio, la sociedad anónima, si una empresa que está formada, una empresa que tiene a través de su aspecto jurídico, es una sociedad anónima, en una sociedad anónima, jóvenes, las acciones no son ofertadas al público, sino son ofrecidas entre ellos mismos. Entre los mismos socios se ofrecen las acciones. No pueden venderlas a otras personas. Ahora sí, cuando hablábamos de sociedades anónimas, jóvenes, había mencionado que hay dos tipos. La abierta y la cerrada. La abierta, jóvenes, que debe tener más de 750 acciones. Es decir, sobrepasa las más de 750 acciones. En cambio, la sociedad cerrada no puede tener más de 20 accionistas. ¿Qué significa eso? Accionistas son los socios. En cambio, en la sociedad abierta hay más de 750 socios, jóvenes. A ver, en la sociedad anónima, sus acciones no pueden estar registradas, inscritas en registros públicos. En registro público, jóvenes. En cambio, en la sociedad anónima abierta, deben inscribirse en registros públicos. Su valor, es decir, para ver el monto de sus acciones, el monto total de sus acciones. Pero en la sociedad anónima no, jóvenes, no son inscritas sus acciones en registro público, jóvenes, para que no sea ofertada, no sea dada a conocer en el mercado de valores. Ahora, si tenemos idea de todo esto, de la empresa, recuerden, jóvenes, que la empresa mayormente se crea con el único objetivo de generar con fines lucrativos o mayormente con el fin de obtener ganancias. Una vez que hemos visto de las empresas, que era de la clase anterior, vamos a ver las siguientes preguntas. A ver, chicos, ¿alguien me puede dar una respuesta? A ver, por favor, la primera pregunta. La A, profesor. La primera pregunta dice la respuesta la A. Esta pregunta ya es conocida, pues, son conocidas. Sí, una pequeña empresa es aquella que tiene más hasta 10 empleados. ¿Me puede dar un ejemplo de una pequeña empresa? ¿Quién me puede dar Profe, es la microempresa la que tiene hasta 10 empleados. ¿Cómo? Que la microempresa es la que tiene hasta 10 empleados, no la pequeña empresa. A ver, una microempresa, jóvenes, es, por ejemplo, el señor que tiene un taller. El señor que mayormente, el que hace ventanas o puertas, porque son 2 o 3 trabajadores. Es una microempresa. Es la microempresa, la pequeña empresa, jóvenes. Ahora sí, la pequeña empresa, ¿están seguros que la A? La microempresa, jóvenes, la microempresa, ¿recuerdan ustedes? La microempresa, jóvenes, la micro era de 10 trabajadores. En cambio, la pregunta es pequeña empresa, jóvenes. La pregunta es pequeña empresa. Vamos a regresar aquí un ratito. La pequeña empresa, jóvenes, dice lo siguiente. Microempresa. Microempresa es de 1 a 10 trabajadores. La pregunta es de 1 a 10 trabajadores. En cambio,
La pequeña empresa, de ahí de la microempresa sigue la siguiente, que es la pequeña empresa, es de 10 a más trabajadores. Pero vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver las alternativas. No es la A, tío. Tío, no es la A. A ver, déjame ver. Ahora sí. Una pequeña empresa es aquel que tendrá, jóvenes. A ver, ¿cuál de las alternativas es? Una pequeña empresa. No es la A. A ver, ¿quién me puede dar la respuesta, chicos? La E. La E, pues la E, correcto, chicos. La E, la respuesta es la E. ¿Por qué? Porque la otra tiene de 1 a 10 trabajadores. Y por lo tanto es la micro. Pero la respuesta E es de la pequeña empresa. Ahora sí. A ver, chicos, la pregunta 2. Dice, ¿las empresas son importantes? ¿Ah? La Dime. B. Correcto. Las empresas son importantes para la economía. ¿Por qué? Porque generan empleo a la población económicamente activa. ¿Qué es la PEA? Las personas que están en condiciones de trabajar desde los 15 hasta los 65 años. Una vez que llegas a 65 años, si trabajas en una empresa del Estado o una empresa privada, jóvenes, te abre las puertas para que te vayas, mayormente para que te retires ya no sigas laborando y goces de todos los beneficios. Que muy contrario es a una persona que ustedes, chicos, conocen, es porque depende. Cuando hay en empresas privadas, cuando una persona sobrepasa más de los 65 años, es porque tiene una capacidad de liderazgo o realiza bien su trabajo, jóvenes, sigue formando parte de esa empresa. Ahí, correcto. Entonces, decíamos, las empresas son importantes para la economía porque generan empleo a la población económicamente activa. Respuesta correcta. La dirección de una empresa pública recae en quién? Es la de los funcionarios públicos. La D. A ver, junta de accionistas no, porque son el grupo de jóvenes de empresa privada. Los trabajadores no, los funcionarios públicos. ¿Quién es un funcionario público? A ver, chicos, los mismos trabajadores del Estado. Entonces, claro, la dirección y manejo de una empresa recae en los funcionarios públicos. Pero no olvidemos que son supervisados por aquellas personas que designamos. Por ejemplo, los congresistas entran a fiscalizar para que si es que realizan un buen trabajo en las empresas públicas. Por ejemplo, en el caso de los hospitales. La pregunta número 4 dice, una microempresa es una organización que tiene características como... La 4. Todas. Todas, correcto, porque elaboran, a veces, por ejemplo, si yo tengo una tiendita en mi casa, soy un microempresario. ¿Y quiénes atienden ahí? Mi esposa o mi hija, por ejemplo. Tributan, pago los impuestos que pago son pocos. Y también la mayoría en una microempresa, una gran cantidad son informales. Los vendedores ambulantes, por ejemplo, son microempresarios. ¿Generan empleo no calificado? Claro. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, en estos casos, están la mano de obra barata, los venezolanos van, quieren trabajar y tú le pagas lo que quieres. Y también, por ejemplo, por lo tanto, la respuesta es todas. Correcto. Sí, recibe. Recibe. La pregunta número 5 dice, chicos, la sociedad anónima cerrada tiene hasta, a ver chicos, la sociedad anónima cerrada tiene hasta ¿cuántas accionistas? Y la sociedad abierta tiene ¿cuántos? Yo digo que la B. La respuesta correcta es la B, correcto, porque la sociedad anónima cerrada tiene hasta 20 trabajadores. Tiene hasta 20 trabajadores, correcto. Espera unos 10 minutos. No, ha ido más, dile, ha ido más. Yo no. Ha ido más todavía. Espera unos 5 minutos que ya termino. A ver, chicos. La sociedad, después, la pregunta número 6 dice, la sociedad en la cual existen dos tipos de socios, con una responsabilidad limitada y otro con responsabilidad limitada, ¿cuál es? A ver, la pregunta número 6. ¿Cuál es la sociedad en la cual existen dos tipos de socios? Uno de responsabilidad limitada y otro de responsabilidad ilimitada. Joven. La E. No, la sociedad colectiva no La es. D. La D. La no. Ese
dice sociedad de responsabilidad limitada. La pregunta dice limitada y responsabilidad ilimitada. La respuesta es, jóvenes, la A. A ver, la pregunta número 7. ¿Es una empresa privada? ¿Cuál de ellas es una empresa privada? La E. La D. La E. ¿La Universidad Nacional Mayor de San Marcos? D. No, empresa privada. D, profe, D. D, correcto. América Televisión, correcto. La pregunta número 8. ¿La razón social de una empresa se refiere a qué? Es la E. Correcto, el nombre de la empresa. Digan, yo tal, la respuesta es tal. Así, chicos, para poder saber quiénes son. La pregunta número 9. La persona que acuerdan juntar su dinero, sus propiedades para constituir una empresa, ¿con qué nombre se les conoce? Accionistas. La D. Socios. Los socios primero parten de socios para formar sus acciones. Los accionistas ya cuando ya tienes la empresa formada. Pero mayormente parte de los socios, la persona que junta su dinero y sus propiedades para construir una empresa privada. A ver, chicos, la pregunta número 10. La ganancia que recibe, ¿las empresas también se le denomina qué? Utilidad. ¿Cómo? Utilidad. Utilidad, correcto. Las respuestas son utilidades. Correcto. 11. El precio por el cual se negocian las acciones en la bolsa de valores se establece quiénes se Es establecen. la C. La C, correcto. ¿Qué significa la C, tío? A ver, el precio con el cual se negocian las acciones en la bolsa de valores la establece la CONASEC. Yo no me acuerdo. La pregunta número 12. Para que una empresa se constituya formal, ¿qué deben inscribirse? ¿Dónde deben inscribirse? Para que una empresa se constituya como empresa legal, ¿en dónde? Los registros públicos, la C. Registros públicos, chicos, correcto. Correcto, chicos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? A ver, una pregunta. ¿Con qué fin formas tú una empresa? ¿Con qué fin formas una empresa? ¿Con qué fin formas tú una empresa? Generar dinero. Generar dinero, es decir, generarte ganancias. Pero lo que buscas es, por ejemplo, ante la venta, sería, ¿qué pasaría si yo formo una pequeña empresa y yo de las ganancias me las comienzo a gastar? ¿Mi empresa crecerá o no? ¿Qué dicen ustedes? No. Debe de No, chicos, invertirlo. todo empresario tiene que seguir, para que esta empresa pueda seguir creciendo, jóvenes, necesita, lo principal que tiene que hacer, jóvenes, es lo primero, que seguir invirtiendo el dinero. ¿No recuerdan el proceso productivo? Producción, circulación, distribución, inversión, regreso, chicos. Eso es lo más importante que tiene que tener en cuenta un empresario. Ahora sí, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por favor, todo he colocado, jóvenes, todo está en el Cianella. Se van en archivos. Y ahora sí, chicos, nos vemos. Hasta mañana, hasta la otra semana. ¿Ya? Chao. Ya nos vemos. Cuídense.